En este video trabajaremos sobre macros en Excel, veremos cómo se crea una macro en Excel y explicaremos en algunos ejemplos para qué puede servir estas acciones de las macros. Vamos a utilizar una base de datos que se llama base personal, que la hemos trabajado en otros videos y que nos va a ayudar a explicar cómo y para qué sirven las macros. Bien, vamos a nuestra base de datos y vamos a generar una macro que nos genere un ancho de columna. Vamos a ver dos opciones. Lo primero es que deben entrar aquí a archivo, aquí a opciones, donde dice personalizar cinta de opciones. Ustedes encontrarán una opción que se llama programador, la deben activar. Si no la tienen activa, le dicen aceptar y lo que sucede es que aparece esta pestaña de programador donde están las opciones de macros. Bien, vamos entonces a grabar una primera macro. Decimos, vamos a hacer una macro que nos ponga un ancho de columna predeterminado, supongamos 25 de ancho, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Le decimos grabar macro. Él nos pide el nombre de la macro. Es importante colocar nombres que uno después se recuerde a qué corresponde. Le voy a poner ancho de columna y le voy a poner un 1 y ahorita miramos porque vamos a generar 2. Aquí tenemos un control abreviado, un método abreviado. Le vamos a poner la F minúscula. Hay que tener cuidado que las letras, esos controles no existan ya para otra acción en Excel. Lo vamos a grabar en este libro. Podemos tener un libro especial de macros y aquí debemos colocar qué hace esa macro para que después podamos revisar las macros y sepamos qué hace cada una de ellas. Así quedan documentadas. Le decimos aceptar y ya en este momento fíjense que el botón que decía grabar macro se convierte en detener grabación. Todo lo que hagamos a partir del momento quedará almacenado en un programa. En este caso entonces vamos a marcar toda la columna. Le vamos a decir que queremos ancho de columna. Le vamos a decir, está en 25, lo vamos a poner por ejemplo 15. El valor no importa, ahora vemos que se puede modificar. Le decimos aceptar, fíjense que coloca el ancho de columna en 15. Muy importante, ahí terminaría la acción que nosotros necesitamos. Debemos decirle detener grabación, porque si no le decimos detener grabación, lo que sigamos haciendo sigue siendo almacenado en el programa. Hay que tener mucho cuidado con esa acción de parar la grabación de la macro. Vamos a ver cómo quedó esta macro. Fíjense que aquí tenemos ancho de columna 1, le decimos modificar y esto fue lo que hizo el programa al generar una macro o un programita que lo que hace es colocar la columna A y le pone 15, ¿sí? Vamos a cerrar aquí. ¿Qué sucede? Si yo estoy aquí, por ejemplo en la columna C y le digo control F, fíjense que él automáticamente lo que hizo fue colocar en la columna A. ¿Qué pasa si yo lo que quiero es que me ponga el ancho sobre la columna en que estoy parado? Ahí entonces debemos hacer una modificación a la acción que hicimos de la macro. Vamos a colocarnos aquí, vamos a decirle grabar macro nuevamente, le vamos a decir ancho columna 2 y el método abreviado va a ser no la F sino la G. Entonces le vamos a decir que es control G y vamos a colocar aquí ancho de columna, digamos relativo, es decir, relativo a la posición donde yo esté. Decimos aceptar y lo que debemos hacer aquí es, antes de hacer la acción, fíjense que aquí dice usar referencias relativas. Eso lo que significa es que no va a ser para una posición fija, como lo estábamos haciendo anteriormente sobre la columna A, sino que va a ser dependiendo de la posición donde él esté ubicado. Entonces aquí activamos referencias relativas, volvemos, ¿sí? Por ejemplo vamos a colocar aquí esta acción, le decimos ancho de columna, le vamos a colocar 25, le decimos aceptar, fíjense que lo puso en 25, le decimos nuevamente detener grabación y ya tenemos nuestro ancho de columna en 25. Fíjense que vamos a colocar esta aquí, vamos a decirle que queremos esta. Si yo le digo control F, ¿qué sucede? Me está haciendo
sobre la columna A, porque quedó fija. Si yo le digo control G, ¿sí? Fíjense que me lo hace sobre la columna que yo inicialmente le definí. ¿Cómo? ¿Sí? Fíjense que lo va a hacer relativo a la posición donde estábamos colocándonos nosotros. Miremos la macro y ustedes verán cuál es la diferencia entre ancho de columna 1 y ancho de columna 2. Fíjense que aquí en el ancho de columna 1 él me fija la columna A, ¿sí? Y me pone 15, mientras que aquí lo que hace es básicamente activar la celda en la posición 0,3 con respecto a la columna A, y bajo esa posición relativa me pone en 25. Si nosotros queremos modificar esa macro, le vamos a quitar esta opción de aquí arriba. Ahí estamos modificando la macro y noten lo que va a suceder ahora. Anteriormente lo que estaba haciendo es que con respecto a la posición que estaba, le colocaba el 25 3 posiciones relativas. Ahora, al quitarle esa instrucción sobre esta, le voy a decir control G, fíjense que ya no me modificó, sino me lo hizo exactamente sobre la columna en la que yo estoy ubicado, ¿sí? Entonces, en cualquier columna, me coloco en la columna, le digo control G y él lo que está haciendo es ejecutar la macro. También la podría, ¿sí? Me voy a colocar aquí en la B, le voy a decir macros, y fíjense que si yo selecciono la columna, la macro ancho columna 2, le digo ejecutar, él automáticamente me ejecuta la macro. Es lo mismo que decirle control G. Bien, esa es una forma sencilla, es una macro muy sencilla, pero era importante que ustedes conocieran cómo se genera una macro. Ahora vamos a tener una macro que tenga un poco más de acción, o sea, que sea un poco más activa a lo que necesitamos. Vamos a generar, si ustedes recuerdan, que un filtro avanzado se genera de la siguiente forma. Vamos a colocar el filtro avanzado, me sirve para extraer información o columnas de una base de datos, las que yo quiera. Entonces vamos a decirle el nombre, el apellido, y vamos a colocar simplemente la ciudad. Aquí vamos a buscar la ciudad, estoy buscando la ciudad, aquí tenemos la ciudad y el salario. Ahí estoy marcando con control para que pueda yo llevar esto. Marco los 4, les digo que me los copie, los voy a crear aquí en una hoja aparte. Le digo control B para copiarlos. Recuerden que el filtro avanzado se coloca la salida, se coloca el filtro. Entonces vamos a traer aquí el nombre, el apellido, la ciudad y el sueldo. Aquí va a estar el criterio. Yo puedo poner aquí, si no coloco nada, me va a traer todos los datos de la base de datos, pero solamente de estas columnas. Recuerden que se hace aquí en datos, filtro avanzado, ¿sí? Vamos a marcar 2 celdas porque si no él no entiende que es para una acción de estas. Le decimos aceptar y recuerden nuestro cuadro de diálogo donde él nos dice cómo se llama la lista. Recuerden que esta se llama base, o sea, le pusimos el nombre base, o si no ustedes le pueden colocar el rango, que sería el rango donde están los datos. Los criterios, o sea, el criterio está aquí en estos dos de aquí, ciudad. Aquí debajo vamos a colocar la ciudad que queremos traer y le decimos que lo queremos copiar a otro lugar que corresponde, perdón, aquí en copiar, le decimos que esta es la salida, o sea, estos 4 columnas, y fíjense que aquí está donde decimos base, el criterio y la salida. Le decimos aceptar, ¿sí? Y él nos trajo todos los registros, nombre, apellido y ciudad de todas las ciudades, porque aquí está en blanco. Aquí podemos utilizar la que acabamos de ver, la macro de ancho de columna. Si yo le digo control G, fíjense que me lo puso en 25, solamente diciéndole control G, o también lo hubiera podido hacer a través de esta parte. Si aquí le ponemos Bogotá, vamos a hacer lo mismo. Fíjense que la macro, ¿para qué sirve? Para repetir o para automatizar acciones repetitivas. Aquí fíjense que vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos hace un momento. Tengo que entrar a datos, tengo que ir avanzado, tengo que colocar base, ¿sí? Tengo que decirle copiar a otro lugar. Fíjense que el rango de criterios está ahí, es el mismo que teníamos antes.
el rango de salida es el mismo que teníamos antes y le digo aceptar, ¿sí? Y aquí me salen todos los de la ciudad de Bogotá. ¿Bien? Si quiero Medellín, tengo que hacer lo mismo. Entonces ahí es donde viene la posibilidad de utilizar una macro. Entonces vamos a crear la macro del filtro avanzado. Entonces venimos a programador, le decimos grabar macro, vamos a decir, la macro se llama filtro avanzado. No le vamos a poner método abreviado y ahorita vemos cómo la podemos ejecutar sin tener esto, y aquí le vamos a colocar ejecuta el filtro avanzado de base. Le decimos aceptar y seguimos y empezamos a hacer las mismas acciones que hicimos hace un momento, pero esas, dado que ya está grabando, fíjense que aquí dice detener grabación, ya está grabando, por lo tanto vamos a estar haciendo acciones que nos identifican cada uno de los pasos para el filtro avanzado. Venimos a datos, le decimos avanzadas, aquí colocamos base, miramos, aquí le colocamos el criterio, que son esos dos de ahí, le decimos copiar a otro lugar, seleccionamos, ya están seleccionados, y le decimos aceptar. Fíjense que ahí fueron exactamente las mismas acciones, pero lo que pasa es que lo acabo de hacer grabando la macro, por lo tanto esa macro va a quedar almacenada. Recuerden que en este momento, si voy aquí a programador, seguimos grabando, por lo tanto antes de cualquier cosa le doy decir detener grabación, y ya en ese momento la macro quedó almacenada. Miremosla cómo quedó almacenada y qué es todo lo que hace. Entonces aquí tenemos filtro avanzado, fíjense, estas son las acciones del filtro avanzado. Miremos cómo funciona la macro de manera fácil. Vamos a colocar Medellín. Y le decimos aquí entonces macro, le decimos filtro avanzado, le decimos ejecutar, y hubo un error. Vamos a mirar el error. Fíjense que es la posición, porque seguramente cuando grabé la macro hice que se colocara uno. Le voy a borrar esta acción, le voy a borrar este de aquí, le voy a decir que detenga la ejecución, y vamos a mirar si quedó nuevamente, ahora sí quedó correcta. Le decimos nuevamente macros, le decimos filtro avanzado, le digo ejecutar, y miren, aquí ya me funcionó. Básicamente me genera las de Medellín. Si le digo Cali, vengo aquí, entonces le digo macros, le digo filtro avanzado, le digo ejecutar, y aquí salieron las de Cali. Y lo mismo si quisiera todas, borro el valor de esto, le digo macros, le digo filtro avanzado, y vuelve y funciona. Fíjense que es muy importante, hay que tener mucho cuidado con la ubicación. O sea, cualquier paso que yo haga, cuando ya se está grabando la macro, él la almacena. Lo que sucedió en este macro, y nos salió el primer error, fue porque yo me coloqué aquí, le dije grabar macro y posteriormente me devolví. Automáticamente, entonces él generó un paso hacia atrás. Hay que tener siempre cuidado con eso. Bien, ¿cómo puedo yo entonces colocar, aquí yo puedo llamar la macro, pero cómo podría yo generar un botón para ejecutar esa macro? Si ustedes entran aquí en insertar, ustedes encuentran un botón de macro, ustedes lo pueden colocar aquí, ¿sí? Fíjense que ese botón de macro identifica que es con una macro. Entonces yo le digo cuál es la macro que quiero, selecciono filtro avanzado, le digo aceptar, y aquí ya quedó el botón 1. Si ustedes colocan aquí, ustedes pueden modificar este título. Podemos ponerle listado por ciudad para que la gente sepa qué es, ¿sí? Y aquí podemos colocar la ciudad. Entonces yo coloco Cali y le digo listado por ciudad. Fíjense que simplemente haciendo clic en el botón va a ejecutarse la macro. Le puedo poner otro, Bogotá, ¿sí? Le digo listado por ciudad. Fíjense que me sale un error. ¿Por qué? Porque no me coloqué en el sitio donde yo necesitaba. Le digo a finalizar, debo colocarme aquí,
para que la macro funcione correctamente. Le digo listado por ciudad y ahí me sale el listado por ciudad. Bien, espero que les haya servido. El trabajo con macros es un trabajo de programación, por lo cual siempre va a requerir revisar que la macro quede correcta. La ventaja que tenemos es que si se comete un error, se puede modificar, como lo hicimos hace un momento, y siempre entrando a través de macros, a través de la que queremos, podemos modificarla, y aquí podemos básicamente, sabiendo Visual Basic, hacer modificaciones que necesitemos. Bien, espero haber iniciado ese proceso. Más adelante haré un video donde vamos a utilizar una macro un poco más compleja que nos permita, por ejemplo, ir creando una base de datos después de una entrada de datos. Nuevamente muchas gracias. Cualquier pregunta, ustedes recuerden que la pueden hacer a través de mi correo fdavilaldg en Gmail, donde con mucho gusto les estaré contestando cualquier pregunta y les podré resolver cualquier duda que tengan. Muchas gracias.